La visita de BTS al Palacio Nacional se siente como uno de esos momentos donde un grupo mundialmente famoso deja por un rato toda la imagen enorme de estrellas internacionales y simplemente actúan como personas sorprendidas, curiosas y emocionadas por estar en un lugar histórico. Desde el inicio del video se nota muchísimo que ellos mismos todavía estaban procesando lo que estaba pasando. Apenas llegan, comienzan a saludarse de manera muy educada y cálida, diciendo encantado de conocerles, el gusto es nuestro y me alegro de verte. Todo el ambiente se siente muy cordial, pero también bastante natural, porque aunque claramente era una visita oficial, BTS no estaba actuando de forma exageradamente seria todo el tiempo. Más bien se notaba esa mezcla entre respeto, emoción y nervios normales de alguien entrando a un sitio importante. En cuanto empiezan a caminar por el lugar, inmediatamente reaccionan al ambiente del Palacio Nacional. Uno de ellos menciona simplemente México, como todavía tratando de asimilar dónde están, y enseguida empiezan a comentar que el jardín es increíble. Ahí no hacen un discurso enorme ni nada formal, son reacciones espontáneas y genuinas. Se nota que les llamó muchísimo la atención la vegetación, el espacio abierto y la tranquilidad del lugar. Uno dice que en un lugar así daría gusto pasear todos los días. Y ahí comienza una conversación pequeña, pero muy humana y cotidiana entre ellos. Otro responde algo como, si lo miras así, insinuando en broma que aunque el lugar es hermoso, tampoco salen tanto a caminar. Entonces empiezan a molestarse amistosamente diciendo que nunca sale a pasear y que solo lo hace una vez cada 2 semanas. Incluso aclaran entre risas que ese mismo día sí había salido a caminar. Son comentarios súper simples, pero precisamente eso hace que la escena se sienta cercana, porque no estaban actuando como celebridades inaccesibles, sino como amigos conversando mientras recorren un sitio impresionante. Después les muestran una parte muy importante del lugar y les explican que ahí vive el presidente. También les señalan que detrás de cierta puerta está el Zócalo, la plaza principal y más famosa de Ciudad de México. En ese momento, uno de ellos literalmente dice que no puede creer que estén ahí. Esa reacción es importante porque demuestra que sí entendían el peso histórico y político del lugar donde estaban. No era solamente una visita turística bonita, estaban entrando al centro simbólico del poder político mexicano. También mencionan que afuera se encuentran los fans esperando. Entonces imagina el contraste, adentro BTS recorriendo tranquilamente un palacio histórico y afuera probablemente muchísima gente intentando verlos, aunque fuera unos segundos. Mientras avanzan, les muestran los retratos de todos los presidentes mexicanos. Ahí vuelven a reaccionar diciendo que es una locura. No hacen comentarios profundos ni políticos. Más bien se nota una impresión genuina al ver toda esa historia representada en retratos y espacios oficiales. Después, saludan formalmente a varias personas y agradecen mucho la invitación. Varias veces dicen, muchas gracias, y es un placer. BTS suele comportarse de manera muy respetuosa en eventos oficiales, y aquí se nota clarísimo. Aunque entre ellos hacen bromas, cuando hablan con las personas que los reciben, mantienen un tono muy amable y educado. Luego llega una de las partes más impactantes para ellos, cuando les explican que el Palacio Nacional tiene alrededor de 700 años. Ahí todos reaccionan sorprendidos. Es lógico porque estar dentro de un lugar con tantos siglos de historia realmente impresiona a cualquiera. Después les dicen que les mostrarán el despacho presidencial. Incluso aclaran que no es exactamente una oficina común, sino el despacho presidencial. Ese detalle vuelve la situación todavía más simbólica e importante.
Básicamente, BTS estaba entrando a espacios normalmente reservados para figuras políticas y diplomáticas importantes. En medio del recorrido también hablan sobre México como país para conciertos. Mencionan que su último concierto ahí había sido hace aproximadamente 8 años y se ponen a recordar ese momento. Luego comentan que México está muy bien ubicado geográficamente para realizar conciertos y por eso muchos artistas quieren presentarse ahí. Esa parte es interesante porque no se siente como un discurso preparado, más bien parece una conversación sincera sobre cómo ven ellos al público mexicano y a México dentro de las giras mundiales. Se nota claramente que consideran al país un lugar importante para la música y para conectar con fans. En un momento les muestran una inscripción donde se lee "Visitantes distinguidos". Ahí alguien explica que se trata de un reconocimiento del gobierno de México. BTS inmediatamente responde con muchísima humildad y agradecimiento. Todos dicen muchas gracias varias veces y se ven genuinamente felices. Después empiezan a celebrar entre ellos diciendo, "Recibimos un premio", y hasta aplauden emocionados. Lo curioso es que reaccionan casi como niños felices recibiendo algo inesperado. No se comportan de manera fría ni demasiado formal. Realmente parecen emocionados porque el gobierno del país los reconociera oficialmente durante su visita. Después de esa parte más protocolaria, el ambiente cambia muchísimo y todo se vuelve mucho más relajado y divertido. BTS empieza a hablar más libremente y a hacer bromas entre ellos. Se presentan diciendo, "Hola, somos BTS", algo muy clásico del grupo, y luego uno les pide que digan "México mucho picante". Todos se ríen y repiten la frase, jugando con la idea de que México es famoso por la comida picante. Son momentos pequeños, pero muestran que estaban intentando conectar de forma divertida con la cultura mexicana. Luego agradecen directamente a ARMY diciendo "los quiero". Esa parte es importante porque incluso estando en una visita oficial, seguían pensando en los fans. Todo el tiempo se siente que BTS tiene presente a la gente que los acompaña y los espera afuera. Más adelante, empiezan otra vez las bromas internas típicas del grupo. Uno grita "te amo" y otro responde confundido preguntando qué dijo. Luego empiezan a preguntar dónde está Joseok y alguien comenta que tienen que cantar Airplane Pump 2. Esa referencia tiene sentido porque esa canción tiene una influencia latina y española muy marcada. Entonces probablemente el ambiente mexicano les recordó inmediatamente esa energía. Después comienzan a decir cosas como "el mariachi" y "queso", claramente emocionados y absorbiendo referencias culturales mexicanas de forma divertida y espontánea. En otro momento hablan sobre tomarse selfies juntos frente a un espejo. Ahí se siente muchísimo esa vibra de amigos de viaje queriendo guardar recuerdos. Uno propone tomarles una foto y empiezan a acomodarse mientras discuten si el celular está grabando video o tomando una selfie. Son escenas muy simples, pero justamente por eso resultan entretenidas y naturales. No parecen momentos completamente planeados, sino pequeñas interacciones reales entre ellos. Pero probablemente la parte más adorable y relajada de toda la visita ocurre cuando empiezan a notar detalles relacionados con gatos dentro del Palacio Nacional. Primero comentan unos rasguños y alguien dice que parece que usan el lugar como un rascador gigante. Después les explican que ahí viven alrededor de 16 gatos. Todos reaccionan inmediatamente sorprendidos diciendo, "¿16 gatos?". Desde ahí comienzan a buscar gatos alrededor como si se olvidaran por un momento de todo lo oficial del evento. Cuando finalmente ven uno durmiendo, reaccionan súper emocionados.
Señalan al gato, hablan de él y hasta hacen sonidos de miau. También mencionan que hay otro más por ahí. Uno comenta que los gatos ahí tienen la mejor vida posible. Esa parte cambia totalmente el tono de la visita, porque ya no están hablando del gobierno, de historia o de política. Simplemente están felices viendo gatos descansando tranquilamente en jardines llenos de flores y vegetación. Además, comentan varias veces que el lugar huele muchísimo a flores y naturaleza. Dicen literalmente que huele muy bien. Ese detalle aparece varias veces durante el recorrido y demuestra que realmente estaban disfrutando el ambiente tranquilo y verde del Palacio Nacional. Para personas que viven constantemente viajando, trabajando y rodeadas de ruido, probablemente un lugar así se siente bastante relajante. Ya al final del recorrido, todos empiezan a despedirse con muchísima cortesía. Se agradecen varias veces mutuamente y las personas que los acompañaban les dicen que los esperan el próximo año. BTS responde que volverán pronto y que esperan verse nuevamente. Las despedidas son largas porque todos siguen diciendo gracias repetidamente, mostrando que el ambiente quedó muy amistoso y cálido. Toda la visita transmite mucho esa sensación de intercambio cultural genuino. BTS claramente entendía que estaba en un lugar histórico y oficial, pero nunca dejó de comportarse de manera cercana y espontánea. Pasaron de admirar un palacio de 700 años y recibir un reconocimiento gubernamental a emocionarse viendo gatos dormir y haciendo bromas sobre comida picante y mariachi. Precisamente eso hace que la visita resulte tan entretenida y memorable para los fans, porque no se sintió como un evento completamente rígido o artificial, sino como un recorrido donde BTS realmente reaccionó de forma natural a todo lo que veía y vivía en México.